Todos vamos a escucharnos, los de aquí y ahora y los expatriados. Ni bandera que pueda evitarlo. Una cafetera para reencontrarnos. Buenos días, mundo. La ciudad despierta, suena el desayuno, son las 8:30. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Cafetera. Al calor de la última desvirtualización he decidido por fin hacerme mecenas. Soy uruguaya y hace 15 años emigré a Ibiza por amor y necesidad. Y me he quedado por deseo y voluntad. Empecé a escuchar La Cafetera en un momento personal marcado por las pérdidas y los cambios. Es por eso que ir hacia el bus y oír: si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola, significó muchísimo para mí. Así que tengo que daros las gracias por recuperar en mí el sentimiento de pertenencia que no había tenido desde la salida de mi país. Larga vida a la cafetera y a la resistencia. Un abrazo enorme. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. So I want to be crystal clear. LGBTQI-free zones are humanity-free zones, and they have no place in our union. Nuestra defensa de los derechos humanos, nuestro Estado de Derecho, muere hoy en día en el campo de Moria. Y ya sé que no todo es responsabilidad suya, somos perfectamente conscientes de ello, pero le pido un mayor liderazgo político para afrontar la situación, la emergencia humanitaria y para que los Estados miembros finalmente acepten reubicar esos refugiados. Su liderazgo político es necesario en esa cuestión más que nunca. Europa no puede permitirse una generación perdida. Necesitamos la vacuna, es imprescindible y debe ser accesible para todos. Pero no podemos fiar exclusivamente la salida de la crisis sanitaria, económica y social a la vacuna. Toda España sabe que ustedes taparon un delito con otro delito, la Kitchen con la Gürtel, señor Casado. Eso es lo que ustedes hicieron. Lo saben en Barcelona, en Santander y hasta en Ávila lo saben, señor Casado. Señor Sánchez, ayer Funcas anunció que la crisis en España va a durar 4 años y la OCDE y Eurostat situó a nuestro país a la cola del mundo por su pésima gestión. Solo Perú está peor. Pero en vez de aceptar el plan económico que le venimos ofreciendo, usted anuncia recortes sociales que recuerdan a los que apoyó a Zapatero en 2010. El Partido Popular que hay que seguir insistiendo en que no puede estar de perfil ni un minuto más con España. Entendemos que está en un mal momento, que tiene que emplear mucha energía en su interior con todo lo que les está ocurriendo, pero tienen unos escaños que tienen que ser útiles para este país. No puede entender los presupuestos de un gobierno progresista, pero puede abstenerse. Señoría, el problema de la vivienda en España no es la ocupación.
es el precio de los alquileres, es la especulación. Y es que en España, como consecuencia de su acción de gobierno, los fondos buitre son el principal casero. Y me va a permitir, señoría, que salude la iniciativa del Sindicato de Inquilinos que se ha convertido en ley en el Parlament de Cataluña, que tiene que ser una referencia para regular los alquileres en España. El meu compromís és i serà sempre servir el meu país fins a les últimes conseqüències i fins l'últim minut de la meva presidència. Pues me gustaban las palabras de esa oyente de la cafetera que se ha hecho mecenas, que decía que se encontraba en otro país y que cuando escuchaba eso de si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola, se sentía muy acompañada, porque ese es precisamente el espíritu que quiere extender este programa, que quiere generar este programa y al que quiere señalar este programa. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la cafetera, no estáis solas. Hoy tenemos muchas materias de las que tratar en el programa, así que vamos a dar la bienvenida en primer lugar a todas las personas que se están incorporando al mismo, que nos están ayudando desde las redes sociales, a quienes pedimos además su participación hoy en el espacio. Almohadilla la cafetera Teresa Rivera. Almohadilla la cafetera Teresa Rivera. Es el hashtag del programa, porque en efecto vamos a conversar con la ministra de Transición Ecológica, con Teresa Rivera. Conversaremos con ella a las 9 de la mañana. Tenemos muchas materias interesantes para abordar en la cafetera. Está esa ley sobre el cambio climático que está sobre la mesa, que va a ser aprobada próximamente por el gobierno. Está también otros asuntos, por ejemplo, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que está preparando el Gobierno. Están también ese anuncio que ha hecho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ha anunciado que van a elevar al 55% el recorte de emisiones para 2030. Parece que es más ambicioso incluso de lo que se esperaba, de forma que también nos deja un poco con el pie cambiado, un poco atrás. A España no puede ser más ambicioso, pero es que además hoy cuando despertábamos nos hemos encontrado en las portadas de los periódicos con una información que señala a la ministra Rivera. No era el objeto de la convocatoria de esta entrevista, pero está en la portada del ABC. La empresa regada por Griñán colocó a la ministra Rivera, así que algo habrá que preguntarle también sobre este asunto. En fin, que tenemos muchas materias, pero hoy es jueves, y los jueves además sabéis que abrimos una página para hablar de memoria histórica, de memoria democrática. Lo hacemos con el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con Emilio Silva, y como hemos conocido ese proyecto de ley presentado por el Gobierno de España para la memoria, le vamos a preguntar qué es lo que piensan las asociaciones, porque no ha sido especialmente bien recibido. Así que le preguntaremos por los detalles de este asunto a Emilio Silva hoy en el programa. Así que Jimmy Peix, Iñaki Bolea, David MF, Malasombra, Ska Salchen, Victoria Plaza, David Sánchez, Espectacular, María G, Carlos Galindo, Galgo Callejero, Jab Balfri, Miguel Gil, Art Garpad, Flavia, Hilario, Indignados, Manuel Guzmán, un montón de gente, Mucat, Pilar Andrés, que se incorpora a esta hora, a quienes damos la bienvenida a este programa. Y a María Navarro. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Tenemos muchas cosas en la agenda hoy, mientras además el mundo sigue enfrentándose a la pandemia y también al desconcierto sobre cómo luchar contra ello. Sé que de nuevo el centralismo madrileño llega a las portadas de los periódicos, pero es que hay mucho caos, como estamos en el epicentro total de la tormenta. Por malas noticias, precisamente. Sí, porque hay además es un orgullo. Una cierta descoordinación. El viceconsejero anunció ayer medidas drásticas en las zonas más afectadas de Madrid, pero la presidenta de la comunidad dice que se enteró por un WhatsApp, no da explicaciones, se remite a una reunión extraordinaria que va a tener lugar hoy o mañana, y mientras tanto la oposición está siendo extraordinariamente crítica con una gestión que se ve muy descoordinada. Así que, en fin, esto sospechamos que, como además puede ser el escaparate del control de la gestión en otras regiones, en otros lugares, pues no es nada, no nos trae muy buenas noticias precisamente en el control del virus. La Vanguardia dice: el virus se descontrola en Madrid a falta de medidas drásticas, y además
Las limitaciones prorrogadas en Barcelona, mientras vemos imágenes de los transportes públicos que se repiten en un lugar y en otro, masificados, da igual la ciudad que elijas, Madrid, Barcelona, las grandes ciudades, se ven los transportes públicos con grandes concentraciones de gente, que es exactamente lo contrario a lo que hay que hacer en una situación como esta en el que el virus se encuentra circulando entre nosotros con total libertad. Así que mucha preocupación por todos estos asuntos, pero ya dijimos al principio de esta temporada que vamos a abordarlos con todo el sosiego, con toda la calma posible, con toda la calma que podamos encontrar en este programa, en este espacio, porque la cafetera también es un espacio de sosiego, así que si estás escuchando esto, además de ser la Resistencia, no estás sola. Y por eso ponemos estas músicas tan sosegadas cuando comencemos, luego ya nos vamos al tono Good Morning en Vietnam, no podéis imaginar, pero... Así que nada, os habla un tipo desde su casa en pijama y María.es, también en pijama. Yo no me he querido meter en semejantes esto porque como estamos a distancia con esto de la pandemia, estamos haciendo el programa. Fuimos bastante previsores. El mundo nos puso en el lugar unos meses antes. Sí, porque fue antes del estado de alarma, cuando dejamos todo preparado, sí, por si acaso. Cosas. Bueno, pues muy buenos días a todos, cafetera. Si os parece, vamos a analizar las portadas de los periódicos, vemos un poquito cómo están enfocados los temas y un poquito Ayer hubo sesión de control al gobierno, así que tenemos un montón de audios que hemos recogido para que no tuvierais que seguirla vosotros, ya la seguimos nosotros y hemos recogido muchos audios porque nos dejó momentos también especialmente intensos. Hay un asunto que quería tratar con vosotros desde hace días, porque, claro, estábamos observando cómo de pronto en todas las tertulias los ocupas y la ocupación en España está ocupando una ingente cantidad de minutos. Esto nos llama la atención porque nos hacía plantearnos, pero realmente hay un problema con la ocupación en España, ha cambiado. ¿No estarán confundiéndose los términos? ¿No se estarán confundiendo la ocupación con impagos al alquiler? Hay gente que deja de pagar y dicen, ¿hay ocupas? Bueno, pero es que le estuviste alquilado el piso, no es lo mismo ocupas, no es lo mismo que te vayas de tu casa, salgas y de pronto te encuentres allí a una familia viviendo. Eso es allanamiento de morada, eso está perseguido legalmente y además se resuelve en minutos. Aparece la policía y fuera, con las escrituras en la mano, no hay debate. Pero de pronto en la prensa, en los periódicos, en las tertulias de televisión y radio nos hemos encontrado con numerosísimas horas dedicadas a un asunto que pensábamos que no era prioritario en España. Ayer este fue objeto también de comentario en el Congreso de los Diputados. Ten cuidado, Mary, porque si ves la tele hoy no vas a salir a la calle por el pan, porque estarás pensando que una familia va a ocupar tu casa y no vas a poder volver y además la ley no te va a acompañar y entonces vas a necesitar una ley que te proteja. Pero es que además viene ya desde verano todo esto. Es que yo recuerdo ver la televisión en ese momento y yo decía, y entonces eran informaciones sobre el terror de los menas, con titulares así, y eso junto a la ocupación. Eso además en un contexto de pandemia, que claro, que la gente ya tiene miedo de por sí de salir a la calle. Entonces es una irresponsabilidad mediática brutal. Es una irresponsabilidad, pero además de crear un problema donde realmente no lo hay, porque generalizado no es. Puede haber casos que se haya dado, porque evidentemente en un país de 45 millones de habitantes en alguna ocasión habrá pasado, como esto, como otras cosas. Pero hay un problema generalizado, real, con la ocupación, con los ocupas, o se están confundiendo los términos. En nuestra opinión lo que hay es otra cosa. Lo que hay es miedo a que la gente no pueda pagar el alquiler por la crisis que se avecina. Así que los grandes propietarios están preocupados porque quizá en el futuro no van a poder expulsar de forma sencilla inquilinos que han dejado de pagar las cuotas. Es otra cosa diferente a la ocupación. Y es una problemática diferente. No significa que el alquiler no haya que pagarlo, nadie hace apología de vivir gratis. Hay mucha gente que vive porque tiene un apartamento que era de su madre y lo tienen en alquiler y tiene todo el derecho y toda la legitimidad a cobrar el dinero del alquiler y eso le compensa la pensión que recibe y estaría bueno que tengamos que defender la propiedad privada a estas alturas. No ese es el debate. Pero como todo se infantiliza, parece que hay que decirlo acompañado de pero lo que tampoco está ocurriendo es un fenómeno generalizado de ocupación. Salvo algunos que viven
imbuidos por el espíritu de la búsqueda del suceso, por el espíritu de El Caso, del periódico El Caso, pues que creen que es que de pronto estamos siendo objeto de tal. Esto pasa generalmente en verano con un montón de informaciones, y lo dice alguien que lleva 20 años en esta profesión y que ha pasado por empresas como la SER, el canal Satélite Digital, que ha colaborado con el periódico El País en numerosas ocasiones, que ha escrito en periódicos, revistas, emisoras de radio, programas de televisión, en todos los canales. Quiero decir que algo de conocimiento sobre cómo se confeccionan las noticias tengo ya a estas alturas, después de más de 20 años. Y en verano siempre pasan cosas así. Surge una noticia. A mí me hacía mucha gracia cuando empezaba en esto la de las mordeduras de los perros. Yo toda la vida he corrido delante de los perros con la bicicleta porque si te enganchaban te mordían. Toda la vida, de crío. Bueno, pues cada cierto tiempo en verano vuelve la noticia de los perros asesinos, que si han mordido a una niña no sé dónde, y entonces los periódicos y las televisiones se llenan de noticias de sucesos de otra mordedura en Murcia. Albacete vuelve a vivir el terror de los perros que muerden. Dice, joder, los perros que muerden, los perros han mordido siempre. Bueno, pues es el fenómeno de las mordeduras de los perros. Y este año le ha tocado a la ocupación. Y ahora os voy a contar un pequeño secreto de la profesión. Recuerdo, además, creo haberlo contado ya aquí. Recuerdo un verano que nos sorprendió, estaba con unos amigos y vimos por televisión que en las Ramblas de Barcelona unos italianos se habían puesto desnudos. Y habían estado comprando en unos comercios desnudos a primera hora de la mañana. Y las teles lo llevaron a todas las tertulias. A mí me tocó ir a tertuliar sobre ese tema. Lo llevaron a las tertulias por la mañana y nos sorprendió mucho porque dije, a ver, primero no es una novedad, que la gente se emborracha en algunos lugares, en Barcelona, en Mallorca, en algunas discotecas, en tal, y acaban desnudos y tal. Pero curiosamente estaban, bueno, se les veía, digamos, muy fornidos. Y entonces un amigo mío que trabajaba en una agencia de comunicación me dijo, ¿sabes lo que pasa, Fernando? Que eso está forzado. Porque hay un debate entre los hosteleros, los propietarios de los hoteles de esa zona, y los pisos de alquiler para estudiantes. Y quieren una legislación propia, los hosteleros, que impida que la gente que viene de turismo vaya a estos pisos. Quieren que se alojen en su Y han contratado una agencia de publicidad y ese es un italiano al que ha sido contratado, se le ha fotografiado, porque ya era casualidad que hubiera alguien con una cámara profesional cerca en el momento en que un italiano muy fornido salía desnudo y visitaba tal de no sé qué. Bueno, esto fue objeto de debate. Yo estuve preguntando además a la empresa que se suponía que se decía que estaba detrás de esto, que negaban, decían, no, bueno, no. Y me dije, mira, pero es que, ¿qué más da? Si ocurre todos los días, aunque no haya una cámara delante. Digo, ya, pero es que no es verdad que esté grabado, no es verdad que esté rodado, no es verdad que sea intencionado. Bueno, sea como fuere, lo cierto es que no es nada extraño que de pronto haya una campaña estimulando esto, porque insistimos, hay un problema real con la ocupación. Ayer fue precisamente Pablo Iglesias el que aludió a este tema en el Congreso de los Diputados en la sesión de control al Gobierno. Señoría, el problema de la vivienda en España no es la ocupación, es el precio de los alquileres, es la especulación. Y es que en España, como consecuencia de su acción de gobierno, los fondos buitre son el principal casero. Y me va a permitir, señoría, que salude la iniciativa del Sindicato de Inquilinos que se ha convertido en ley en el Parlamento de Cataluña, que tiene que ser una referencia para regular los alquileres en España. Así que, en efecto, este asunto se ha convertido de pronto en una materia de primer orden informativo, pero fijaos, vimos un hilo que nos pareció muy interesante del juez Bosch, en el que precisamente exponía algunas de los mitos que han surgido en torno a esta materia. Y decía el juez Bosch que no hay un problema real, que ha sido acrecentado por los medios de comunicación. Decía el juez Bosch, este debate sobre las ocupaciones de inmuebles se puede ilustrar con una noticia que se está difundiendo ampliamente en algunas cadenas de televisión y ayuda a entender cómo se genera socialmente el miedo a que entren ocupas en nuestro domicilio. Y decía, ponía una noticia en su tuit que decía, un hombre recupera su casa ocupada, teme ser acusado de allanamiento y coacciones. Explica que aprovechó que los ocupantes del piso, que incluso habían instalado una alarma, se habían ido de vacaciones. Lo que no contaba la noticia, porque supuestamente unos ocupas habían entrado en el domicilio de un señor. Si uno leía ese titular decía, Dios, nos están asaltando los ocupas, no bajes a la compra.
y este no pudo recuperar su vivienda durante años. Pero aprovechó que se habían ido de vacaciones a Ibiza para forzar la puerta y recuperar su piso, y ahora encima le pueden acusar de allanamiento de morada. Bueno, pero si leías bien el artículo, lo que había pasado realmente es que el piso no era la vivienda habitual del señor. No hubo ocupación. La vivienda la había alquilado a una pareja a la que conocía, pero cuando quiso echarles años después por impago del alquiler, tuvo que iniciar el proceso judicial que corresponde. Y decía Joaquín Boix algo con lo que coincidimos. Sin duda, las rentas de arrendamiento hay que abonarlas, el alquiler hay que pagarlo, esto no es discutible. Pero en ese caso estamos ante un incumplimiento civil, no tiene nada que ver con el miedo a que desconocidos entren en la vivienda en la que uno reside. Pero ese suele ser el enfoque alarmista de determinadas noticias y uno de los problemas más graves, de determinados anuncios de publicidad de empresas de seguridad y de alarmas. Y la realidad de los datos es que la gente puede estar tranquila en el domicilio porque son muy escasos los casos de ocupación. Lo dicen los jueces. Además, cuando se trata de primera o de segunda residencia, hay un delito que se llama allanamiento de morada y el desalojo de los ocupantes es prácticamente inmediato. Y estos días existe en los foros judiciales mucha perplejidad por la extensión, por la expansión de estas noticias, porque no hay coincidencia sobre la poca importancia numérica de estos allanamientos de morada. Ya hay numerosos artículos. Ahora mismo voy a tuitear esto para que lo veáis vosotros mismos y acudáis directamente a la fuente. Por ejemplo, un foro de análisis del Código Penal, donde los jueces y los juristas opinan sobre esta materia. En cambio, lo que sí que está llegando a los juzgados son bastantes más casos de ocupaciones de viviendas vacías o que no son morada. La gran mayoría de ellas son propiedad de bancos y de otras entidades. También los hay de particulares que reclaman, como es natural, muy legítimamente que son su posesión, pero son viviendas vacías. Pero hay fábulas sobre que los juzgados no hacen nada en esos casos. La realidad es que todas las ocupaciones ilegales acaban en desalojo, con más o menos tiempo, incluidas las de los bancos, incluidas las de los fondos de inversión que tienen compradas viviendas, paquetes de vivienda gigantescos, ¿no? Y luego estamos viendo cómo en algunos ámbitos se están presentando a los ocupantes como unos caraduras que ocupan viviendas que no necesitan. Y lo que se ve en los juzgados, y esto lo explica Joaquín Boix, es muy diferente. Se trata mayoritariamente de personas que se han quedado sin trabajo, sin ingresos, por lo que no tienen dónde vivir. Y entonces tienen, digamos, un estudio institucional diferente y una acogida institucional diferente. Eso no justifica la ocupación ni justifica el impago del alquiler y desde luego hay que... pero tengamos cuidado porque aunque hay que proteger el derecho a la propiedad, también hay que tener cuidado con las medidas sociales de protección y hay un derecho constitucional a la vivienda y hay derechos que colisionan y tienen que ser estudiados por un juez. Así que no, las ocupaciones no son morada, no tienen nada que ver con el allanamiento del domicilio y como decía Joaquín Boix, sería muy saludable en estos tiempos que son tan agitados no añadir más ansiedad a la gente haciendo creer que si sales de casa a comprar con tu mascarilla puesta, cuando vuelvas vas a tener una familia ocupando tu piso. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo no estás sola. Así que quizá lo que hay es una preocupación de que algunos grandes fondos que poseen viviendas, algunos bancos que poseen viviendas, grandes propietarios, en algún momento se encuentren, primero, con una problemática que solo les afecta a ellos y, en segundo lugar, que en esta situación de incertidumbre económica tan dura, tan preocupante, se encuentren pues con este reto y tengan que hacerle frente. Pero no estamos hablando de un problema de la ocupación directo, María. No, y además consiste en eso precisamente, en trasladar las preocupaciones de los ricos a las preocupaciones de los pobres y la clase media. Y en esto lo hemos visto varias veces. Lo vimos en el caso de ese bulo que decía que si Podemos llegaba a tener poder, te iban a quitar la segunda vivienda. Y es algo que ahora nos parece absurdo, pero que lo vimos en muchas conversaciones. Y realmente hubo un miedo por parte de un sector de la población de que les quitasen la casa. Se lo llegaron a creer. Y eso demuestra, bueno, pues la gran estrategia, ¿no? De cuando la clase alta tiene una serie de preocupaciones, las va introduciendo a través de medios de comunicación y entonces consiguen que la clase media y la clase baja consigan tener esas preocupaciones que además ni siquiera les atañen, ¿no?
y así pues no piensan en sus propias preocupaciones, como es en este caso el de los abusivos precios del alquiler que tienen que regularse, y lo vimos en el caso de Cataluña, que han hecho ese primer paso para la regulación de los precios del alquiler, y es algo que llevan pidiendo desde los sindicatos de inquilinos para que se haga de una vez una ley estatal que los regule. Así que, en efecto, y quiero que quede evidenciado, porque a veces hay que hablar en estos términos, porque no sé que los oyentes de la cafetera escuchan este programa con el espíritu crítico de un adulto, pero no todo el que llega a la cafetera por primera vez lo hace con la misma intención. No quiero que parezca que estoy haciendo apología del impago, y ni siquiera quiero menospreciar el hecho de que hay gente que en efecto tiene una segunda vivienda que pone en alquiler y que complementa su sueldo, su dinero, su economía, y tiene no solamente todo el derecho, sino que tiene que gozar de toda la protección legal, evidentemente, de toda la protección legal posible, porque no se trata de crear mitologías y fantasmas allí donde tampoco parece justo. Obviamente no es lo mismo un propietario que tiene una vivienda que pone en alquiler, una vivienda que ha heredado o que ha comprado con muchísimo esfuerzo para eso, para poner en alquiler, no es lo mismo que una entidad financiera que posee 640 viviendas, que está especulando con el precio y que lo que pretende precisamente es alzar el precio de los alquileres. No es lo mismo. Supongo que en eso también entenderemos que hasta en eso hay diferencias. Pero la problemática a la que nos referimos es la que es. Bueno, pues ayer aludía a esto el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Mientras tanto, también veíamos una polémica. Pablo Casado es del Partido Popular. La oposición acusa a Sánchez de querer aplicar recortes sociales, como Zapatero hizo en el año 2010. El Partido Popular insiste en que la salida a esta crisis no se está anunciando con honestidad, con sinceridad. Señor Sánchez, ayer Funcas anunció que la crisis en España va a durar 4 años y la OCDE y Eurostat situó a nuestro país a la cola del mundo por su pésima gestión. Solo Perú está peor. Pero en vez de aceptar el plan económico que le venimos ofreciendo, usted anuncia recortes sociales que recuerdan a los que apoyó a Zapatero en 2010 contra pensionistas. Así que le acusaba el líder de la oposición al presidente del Gobierno de emprender el camino de los recortes sociales. Pedro Sánchez se defendió cuestionando, diciendo que parece que la estrategia de la oposición, de la derecha, en realidad lo que consiste es en tapar los asuntos jurídicos que tiene sobre la mesa, los asuntos en los tribunales. Y se lo decía así. Toda España sabe que ustedes taparon un delito con otro delito, la Kitchen con la Gürtel, señor Casado. Eso es lo que ustedes hicieron. Lo saben en Barcelona, en Santander y hasta en Ávila lo saben, señor Casado. Hasta en Ávila saben que ustedes taparon un delito con otro. Hay un cierto ad hominem en toda la vida parlamentaria porque sí hay un asunto que deberíamos considerar de primer orden. Se nos anuncia una crisis, todo el modelo, toda la estructura productiva se ha parado durante 3 meses y con la pandemia, con los confinamientos que se pueden abrir en España, la incertidumbre es absoluta en materia económica y por lo tanto la preocupación es de primera magnitud. Y en ese sentido es verdad, no sé si son las medidas que propone el Partido Popular o las medidas que pone el Partido Socialista, Podemos o Izquierda Unida o Ciudadanos o la derecha, pero debería buscarse una cierta concertación en la respuesta a la crisis, porque estamos ante una situación verdadera de emergencia y no estamos todavía ni siquiera visibilizando los numerosos. Yo, fijaos, es que a mí me pasa una cosa, cuando estaba por aquí por el barrio, por la zona centro de Madrid, ahora cuando sales a pasear o sales a comprar, te das cuenta de los muchísimos locales y establecimientos que han echado la persiana. Y ves los carteles de se vende, tiendas que hasta hace unos meses eran tiendas que estaban iniciando, proyectos que estaban comenzando, que se encuentran con que no pueden pagar siquiera un empleado durante los 3 meses que ha durado la pandemia, más júntale el verano, más la previsión de que este año va a ser muy difícil también para luchar contra el COVID y que probablemente habrá confinamientos, no sé si selectivos, no sé si menores, no sé si mayores, pero la incertidumbre es absoluta y la situación económica es muy difícil. Así que yo desde luego en el barrio lo estoy viendo con muchísima claridad, que es que se ve que hay muchos locales que están sufriendo esto, de manera que todavía no se está visibilizando realmente, no lo vemos en nuestro entorno más allá de algunas personas, pero no es una cuestión generalizada y nos da la impresión. Ayer decía en un oyente de este programa, cuidado porque la recuperación no sabemos si se va a parecer a una V, como nos decían las autoridades. Sabéis que decían, hemos caído muy rápido, pero vamos a subir muy rápido económicamente porque el consumo se va a estimular muy rápidamente. Dice, a mí me da la impresión
que lo que vamos a vivir es una recuperación en forma de K. A unos les va a ir muy bien, pero otros van a caer precipitadamente hacia el abismo, nos decía Nacho Escursel, con esa representación gráfica. En lugar de una V, esto va a parecer más bien una K. A unos muy bien, pero a otros no precisamente. Bueno, vamos a seguir también con las portadas, porque hoy, os decía al principio, nos ha sorprendido también en la portada del periódico ABC. Bueno, la mayor parte de la prensa está con las medidas, el desconcierto sobre los posibles confinamientos en Madrid, pero por no centrarnos en la información sobre Madrid, que es tan local, la ministra española de Transición, para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, hoy aparece en la portada del periódico ABC. Dice, la empresa regada por Griñán colocó a la ministra Rivera. Precisamente en el día que tenemos convocada esta conversación para conversar con ella, vamos a hablar, pero hay otros asuntos, no era la materia de la entrevista, no era el objeto de la entrevista, aunque le preguntaremos sobre eso, que está en la portada de los periódicos, pero la transición ecológica es uno de los grandes retos, y además ahora que vamos a recibir importantes cuantías europeas, pues uno confía en que esto tenga una traducción inmediata en medidas. Pero además es que hoy en el periódico El País se nos anuncia estas palabras de von der Leyen, que ha elevado al 55% el recorte de las emisiones para el año 2030. La presidenta de la Comisión sitúa como prioridad la transición a la economía verde, así que es un asunto que queremos tratar hoy con la ministra Teresa Rivera, vicepresidenta cuarta del Gobierno, ministra para la transición ecológica, para el reto demográfico, en un momento en el que el proyecto de ley de cambio climático está sobre la mesa, que tiene un objeto que es lograr la neutralidad climática en el año 2050, una meta que solo vamos a alcanzar si incorporamos cambios muy radicales en la forma en la que nos movemos, en la que producimos, en la que consumimos, es decir, en la forma en la que vivimos. Así que vamos a conversar enseguida con la vicepresidenta cuarta del Gobierno, ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera. Estás escuchando La Cafetera. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera. Bueno, pues en efecto, os decíamos, en los próximos días se espera que el Parlamento apruebe el proyecto de ley de cambio climático, y es una ley que tiene... Bueno, es ambiciosa porque su objetivo es lograr la neutralidad climática en el año 2050. Es una meta que solo vamos a alcanzar si incorporamos cambios muy radicales en la forma en la que nos movemos, en la que producimos, en la que consumimos, en la forma en la que vivimos. Así que para hablar de esto tenemos hoy con nosotros a Teresa Rivera, vicepresidente cuarta del Gobierno, ministra para la transición ecológica, para el reto demográfico. Teresa Rivera, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar me gustaría preguntarle, no era el objeto de la entrevista, pero hoy su nombre está en la portada del periódico ABC. La señalan por haber trabajado en Isofotón, dicen que es una empresa que recibió importantes ayudas públicas. En cierta forma, lo que parecen insinuar esas informaciones es que usted conocía la situación de la empresa cuando fichó por ella. ¿Conocía las subvenciones, los créditos que recibió esta empresa?
La verdad es que no. Es verdad que Isofotón era una empresa emblemática. Nos tenemos que acordar que es uno de esos ejemplos de éxito de un spin-off de la Escuela de Telecomunicaciones de Madrid, de la Universidad Politécnica, y era durante muchísimos años un referente importantísimo en todo el despliegue de conductores y de renovables. Y en aquel momento a mí me llamaron porque acaban de firmar un acuerdo estratégico con Samsung para desarrollar fotovoltaica de concentración, de uso en satélites y demás, y acaban de abrir una planta en Estados Unidos, y lo que querían era recuperar todo ese empuje posicionándose en el mercado, en los mercados internacionales. Y a mí me pareció que tenía un tamaño y tenía una trayectoria detrás que lo hacía interesante. La verdad es que con los meses, pues enseguida fui viendo que aquello tenía más dificultades de lo que parecía, que la situación era complicada y que le costaba arrancar con esos objetivos, y desgraciadamente pues no fui. Al poco tiempo pues yo creo que se desencadenó toda la etapa final de cierre de la planta y de la empresa. Ahora la empresa está siendo investigada judicialmente. ¿Le preocupa que su nombre haya sido asociado a este asunto? Me parece que es un poco un juego más de generar ruido que otra cosa. Yo llegué allí cuando toda esa trayectoria de refinanciación estaba acabada. Evidentemente la empresa no pudo arrancar como esperaba y me fui antes del final. Nunca jamás tuve ni poderes para firmar nada, ni tuve ningún tipo de relación con las cuentas. Es más, yo creo que había un director financiero que parecía un hombre muy solvente, o sea que no me preocupa, no me gusta, a nadie nos gusta el que utilicen nuestro nombre y hagan insinuaciones de deshonestidad, ¿no? Pero eso yo creo que nos pasa a todos, estemos donde estemos, pues por nuestros hijos, por nosotros mismos, más si intentas hacer cosas que son complicadas en un momento difícil como es este, pero nada más. Bueno, en todo caso, hoy el objeto de esta conversación, tenemos un importantísimo reto por delante, internacional, global. La lucha contra el cambio climático es algo que nos preocupa especialmente en este programa que abordamos aquí cada semana con Juancho López Duralde los martes, y nos preocupa. Pero veíamos hoy también en la portada del periódico El País que hay mucha ambición en Europa. Hemos visto que von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha elevado al 55% el recorte de emisiones para 2030 y sitúa así como prioridad la transición a la economía verde. ¿Qué pasa en España? ¿Por qué no estamos siendo tan ambiciosos como las autoridades europeas? Bueno, yo creo que sí estamos siendo ambiciosos, pero es verdad que partíamos de una situación de cierto retraso. Yo creo que tenemos grandes oportunidades de modernización industrial, de cambio de modelo energético. Nos benefician las condiciones geográficas para poder aprovechar todo el potencial eólico, de la eólica marina, de la eólica terrestre, solar, pero no ha habido, como en otros países, una conciencia y una demanda social y empresarial tan activa y un compromiso institucional tan fuerte como hubiera sido deseable. Yo creo que empezamos tarde, hemos tenido algunos vaivenes. Sin embargo, esa referencia que nosotros incluimos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima representa una reducción de 1/3% de nuestras emisiones en 10 años, lo que explica por qué la propia Comisión Europea calificó nuestra propuesta como una de las más ambiciosas que los 28 todavía Estados miembros de la Unión Europea la habían remitido. Es decir, nuestro menos 23 con respecto a 1990 representa más o menos un menos 52 del conjunto de la Unión Europea, o sea que yo sí creo que es ambicioso. Sí me parece que estas cosas no son lineales, es decir, que no es que digas cada año haces exactamente lo mismo que el año anterior. Una vez que se activan todas las palancas de cambio en el modo en el que generamos electricidad, en el modo en el que lo consumimos, en nuestras necesidades térmicas de calefacción y refrigeración, en nuestra movilidad, las cosas se aceleran, o sea, van mucho más deprisa en las segundas y terceras fases que no en la primera, ¿no? O sea que lo importante, a mi juicio, en estos momentos es que saquemos del Parlamento la ley más ambiciosa y lo antes posible, porque esa será la mejor manera de poder acelerar todo ese proceso y ojalá incluso superar ese objetivo que nos hemos marcado hoy, llegar
a un nivel de descarbonización en 2030 más alto de lo que hoy nos parece que es realista. Y eso también me parece muy importante, ¿no? Presentar objetivos que, aunque fueran complicados, se explicara cómo poder conseguirlos, porque si no, da la impresión de que somos ingenuos a la hora de hacer las propuestas. Yo creo que necesitamos que todos los industriales, las empresas, los ciudadanos, los ayuntamientos vean que aunque es exigente, aunque es ambicioso, se puede hacer, no es un brindis al sol. Pero ayer supimos que grupos ecologistas han demandado al Gobierno ante el Tribunal Supremo exigiendo más acciones contra la emergencia climática, y estaban allí Greenpeace, Ecologistas en Acción, Oxfam. Es decir, que hay un cierto descontento y sí da la impresión de que nos quedamos cortos en esas ambiciones, en esas posibilidades. Yo creo que es muy importante que la sociedad civil y que el entorno académico, el entorno de las asociaciones, de las ONGs, desempeñen ese papel de conciencia, de exigencia y de pedir más. Hombre, a mí me hubiera gustado que una demanda así hubiera llegado en momentos en los que no se hacía nada, o que se dirija contra aquellos, porque todavía los tenemos, que niegan la realidad del cambio climático o que ponen palos en las ruedas. Yo creo que lo que estamos haciendo seguro que es mejorable, pero me parece que decir que hay inacción por parte del Gobierno, yo no creo que sea eso lo que estén diciendo, pero me parece que no se corresponde con la realidad. Dicho lo cual, como digo, a mí me parece que lo importante es que están intentando trasladar un mensaje fundamental, y es que hay una muy buena parte de los ciudadanos que entienden que este es un problema capital y que se necesita mucha más ambición y compartida por todas las instituciones, que todo el mundo aporte lo mejor de sí mismo. Hay dos materias por las que le quiero preguntar, porque están sobre la mesa: el proyecto de ley de cambio climático, pero también el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Son los dos ejes del Gobierno para hacer frente al reto del clima. Sobre la ley se ha hablado más, pero sobre el plan que se va a presentar en los próximos días es menos conocido. ¿Cuáles son las iniciativas de ese plan para que seamos menos vulnerables al cambio climático? Es verdad que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático pensamos que es una pieza fundamental. En el fondo es un reaseguro, es una guía que intenta desentrañar cuáles son los riesgos de nuestro entorno, de nuestras infraestructuras físicas, de nuestros sectores económicos, nuestras vulnerabilidades sociales, los impactos transfronterizos, es decir, qué es lo que nos puede ocurrir a nosotros si los efectos del cambio climático son muy serios en otros países de nuestro entorno, y eso ayuda en el proceso de toma de decisión. Y es importante que lo hagamos así, porque no podemos desperdiciar recursos. Tenemos que pensar en cuál es el agua y cómo se va a repartir, de la que podremos disponer, cuáles son los riesgos de calidad de suelo y cómo eso puede afectar a la agricultura, cuáles son los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y cómo se puede generar más incendios, o cómo eso puede suponer una amenaza importante para el modelo turístico tal y como lo hemos conocido hasta la fecha. Cosas que hasta ahora no estaban en el radar cuando programábamos nuestras decisiones de gasto público, cuando programábamos nuestras decisiones de inversión como empresas, o cuando programábamos nuestras decisiones de consumo como ciudadanos. Y esto es algo que ha ido ganando peso incluso en el sector financiero. Una de las cosas que hemos visto crecer es cómo los analistas y el coste de financiación de las empresas cada vez integra más la valoración de cómo cada uno ha ido entendiendo cuáles son los riesgos a los que asocia su actividad y cuál es la estrategia para reducir esos riesgos, bien por razones físicas, porque el cambio climático cambia las condiciones en las que se desarrolla su actividad, bien por razones regulatorias, porque si vamos a llegar a una completa descarbonización de la economía, a lo mejor nos encontramos con que lo que hoy pensamos que va a valer 100, en 3 años vale 3, porque ya habrá una tasa muy importante o habrá una falta de demanda por parte de los ciudadanos de ese determinado producto, o incluso demandas de responsabilidad por el daño asociado a la emisión de gases de efecto invernadero de la actividad de mi empresa. O sea que yo creo que todo esto, cuanto antes lo anticipemos, cuanto más sólida sea la reflexión y cuanto más preparados estemos, menos coste tiene y a la vez más oportunidades nos permite identificar de cara a reconstruir nuestras infraestructuras, nuestras ciudades, nuestro litoral o nuestro negocio. También hemos visto que tiene un enfoque de género. Se habla de la necesidad de poner ese enfoque en el género. Nos ha llamado la atención porque ¿cómo afecta el cambio climático de forma distinta a mujeres y hombres? ¿Cuál es el papel de la mujer como agente del cambio? Bueno, aquí hay varias cosas que son interesantes y es un debate que ha empezado a surgir de manera reciente en la comunidad internacional y que de hecho
cuenta con unas primeras conclusiones, una primera decisión en la COP de Madrid, de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas de Madrid. Hay dos variables que yo creo que son significativas. Por un lado, puede haber una diferenciación en los impactos si la actividad en el sector primario cuenta con una mayor presencia de mujeres que hombres o con una posibilidad de afección en economías más básicas de actividades asociadas a la recogida de agua o al confort en los hogares frente a otro tipo de actividades laborales de los hombres. Esto ocurre en los sectores, digamos, o en las economías más básicas. Pero si vamos subiendo, lo que vamos viendo es que además en los ámbitos de decisión con respecto a aquellas actividades que pueden generar más problema o que pueden aportar soluciones, tienden a tener una presencia más de hombres que de mujeres, y eso tampoco es razonable, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se está haciendo en estos momentos es intentar profundizar, intentar entender si hay un impacto diferente que discrimine entre hombres y mujeres a la hora de sufrir los efectos adversos o a la hora de facilitar las soluciones y poner en valor las aportaciones que puedan llevar a cabo las mujeres en esta lucha contra el cambio climático. Y en todos estos retos vemos esa ley de cambio climático que van a presentar y, claro, la pregunta que nos hacemos es si la industria española está suficientemente comprometida con la sostenibilidad, si pueden hacer más, porque hemos visto, ha ocurrido con otras cuestiones que han recibido fondos europeos, importantes cantidades de dinero, pero no han sido capaces de destinarlas al objeto real. En este caso hay una transición, la sostenibilidad, pero eso supone una transformación industrial de primera magnitud. ¿Está suficientemente comprometida con la sostenibilidad la industria española? ¿Debería hacer más? Ese es uno de los campos donde, como decía antes, más que lineal se ha acelerado, ¿no? Yo creo que seguro que tenemos muchísimo que hacer, porque a la vista está que todavía nos queda mucho que reducir y mucho que prepararnos en términos de adaptación, pero no tiene nada que ver el panorama de hace 10 años con el actual, ni en las eléctricas, ni en la industria tradicional, ni, como vemos, tan siquiera en las petroleras o en las gasistas. Yo creo que la convicción de que su negocio, su modelo de éxito, las demandas y el coste financiero asociado a sus necesidades de inversión pasan necesariamente por la correcta integración de esa variable climática. Y eso hace que empiecen a pensar las cosas de otra manera, dónde invierten y dónde no, dónde colocan las apuestas de innovación o de desarrollo, y nos permita pensar no solamente en energía renovable y electrones libres de gases de efecto invernadero, electrones verdes, sino que nos hace pensar también incluso en acero verde o en aluminio verde, como lo hacen ya en Suecia o en Alemania, ¿no? Procesos industriales donde había unas emisiones de gases de efecto invernadero importantísimos y una demanda de energía muy, muy grande, ¿no? Entonces yo sí creo, o la movilidad, la industria del automóvil, entonces yo sí creo que hay que acompañar ese proceso, y cuando las administraciones acompañan con la política fiscal o con las ayudas permitidas por la Unión Europea todos estos procesos, me parece que tiene que tener un parámetro corrector que acompañe más y que incentive más aquel que destina recursos a la innovación, a la eficiencia, a la reducción de emisiones. Hay que facilitar ese cambio. No era una variable que estuviera generalizada cuando empezaron a funcionar, y sin embargo va a ser una de las variables más importantes de éxito en un país en el que sabemos que la industria, el empleo, es importante mantenerlo, pero queremos una industria y un empleo que perdure y que no genere más problemas de aquellos que ya sabemos que tenemos, ¿no? Y dejando de lado las pesadillas de los negacionistas, pero hay algunas dudas sobre el empleo verde. Se dice que la revolución verde va a generar cientos de miles de empleos, pero también leemos que una planta solar o una planta eólica genera menos puestos de trabajo que una térmica, que los coches eléctricos, como son menos complejos, como son más sencillos de mantener, también generan menos puestos de trabajo, las minas se cierran. ¿En qué actividades se van a crear esos puestos de trabajo de los que se habla?
Yo creo que se va a generar en todos los ámbitos de actividad. Si proyectáramos hacia atrás del mismo modo que estás haciendo, pues probablemente los coches de caballos también generaban más empleo, porque había que cuidar a los caballos, o el carbón, imagínate el empleo que generaba cuando las minas eran puramente artesanales, generaba hasta empleo infantil de menores pequeños, ¿no? O sea que yo creo que todos los sectores de actividad van a encontrar empleo verde, y en muchos casos es un empleo mucho más cualificado. En otros casos es un empleo que requiere unas habilidades diferentes. Vamos a contar con una asociación que puede ayudar, que es instrumental, como es la digitalización o la informatización, y esto plantea un desafío grande porque no queremos que a las personas se encuentren con un mercado laboral en el que los requerimientos no tienen nada que ver con aquello para lo que se han formado. Yo creo que lo vamos a ver evidentemente en el sector primario, con un sector muchas veces mucho más sofisticado de lo que parece a la hora de prever, de entender cuáles pueden ser los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos. Lo vamos a encontrar en el sector energético, pero tiene que integrarse bien. Yo la verdad es que entiendo muy bien también cuando se producen quejas o preocupaciones con respecto a, oiga, yo no quiero un monocultivo de otra cosa en el campo. Es obvio que ni puede ser un monocultivo ni se puede hacer de cualquier manera, las cosas hay que hacerlas bien. Vamos a encontrarlo en el sector industrial, estaba diciendo antes, buscando nuevos materiales o nuevos procesos industriales o nueva integración que me produzca más eficiencias. Vamos a encontrarlo en el sector servicios, por ejemplo, el sector del automóvil repasa toda su cadena de valor y se da cuenta que donde hay más potencial de crecimiento es en los elementos de digitalización y proceso de datos en servicios, porque buscamos una movilidad distinta, ya queremos una movilidad que no dependa del coche y que no dependa necesariamente cuando necesitamos un coche del coche en propiedad, sino que son servicios financieros o servicios de movilidad o de intermodalidad con otras conexiones, o pensemos en nuestra infraestructura construida, repensar las ciudades, los puertos para que sean bajos en emisiones, resilientes a los efectos del cambio climático, la regeneración de nuestras costas. Es decir, se trata en el fondo de una revolución importantísima que nos va a demandar unos niveles de recualificación, de formación y de repensar el modo en el que producimos y consumimos muy distinto al que primaba en la segunda mitad del siglo XX. Pues Teresa Rivera, vicepresidenta cuarta del Gobierno, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, le agradecemos mucho en nombre de los oyentes que haya atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Pues muy buenos días y hasta cuando queráis. Un abrazo a todos, Fernando. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The old will take the old wise away, and the winter will never forget. Hace rato me tienen decepcionado. No por lo del coronavirus, por el calentamiento global, caminamos derecho a un holocausto ecológico y se hacen los desentendidos. Los líderes mundiales miran para otro lado y estamos organizando un gigantesco sartén para freírnos. Parece que nadie tiene responsabilidad. Sabemos lo que hay que hacer, pero no nos animamos. Se dan el lujo de desconocer lo que hace más de 30 años los hombres de ciencia del mundo nos vienen diciendo y recomendando. Mentira que pues son algunas de las materias que nos ocupan, algunos de los grandes retos que tenemos por delante, y nos resulta verdaderamente preocupante todavía la indiferencia y el negacionismo en el que algunos navegan, estando como estamos ante uno de los retos más importantes, que junto al coronavirus, el coronavirus se queda en nada, se queda en una broma en comparación con lo que puede acaecer en este planeta, como no tomemos una conciencia ya absolutamente inmediata. Bueno, vamos a hablar también de memoria. Los jueves en la cafetera abrimos siempre una página para hablar de memoria histórica. Como el Gobierno ha presentado un anteproyecto de ley sobre la memoria, queremos preguntar cómo la han recibido. Hay una cierta preocupación, una cierta desconfianza, porque ya se han vivido otras leyes de memoria y otras aproximaciones a este asunto, y entre las asociaciones. Así que vamos a preguntarle enseguida a Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, por este tema. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, tú eres la resistencia y no estás sola allí donde estés. Españoles. Franco ha muerto.
Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... ¡Quieto todo el mundo! Dime, que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues el gobierno ha aprobado ese anteproyecto de ley de memoria democrática. Esto ha venido acompañado de debate, mal recibido por la derecha, pero recibido con suspicacias también por la izquierda y con una cierta desconfianza por las asociaciones. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días. Qué fácil es pasar de la emoción a la rabia. ¿Por qué? ¿En qué crees que no respondía a los, digamos, a los objetivos o a las esperanzas que teníais depositadas en la ley? Bueno, yo creo que nadie ha visto un vídeo de alguien en su casa grabándose emocionado con este anteproyecto. No sé, dos amigos expresos que muestren su alegría, o una familia de desaparecidos que dando las gracias, ¿no? Y eso evidentemente no es casual, no produce ninguna alegría social, porque este proyecto lleva detrás un gran truco, ¿no? Que es reproducir precisamente lo mismo que hizo el régimen del 78. Es una memoria democrática, como dijo la vicepresidenta. Vamos a estudiar y a mirar a los hombres y mujeres que durante decenios han luchado por construir las libertades en nuestra historia, pero es una ley que no produce ninguna alegría porque los malos se vuelven a escapar, y eso precisamente es lo que yo creo que entristece, ¿no? Que no es que se vuelvan a escapar porque no los encarcelen, es que ni pasan por allí. ¿Te parece poco ambiciosa? Porque hemos visto, por ejemplo, hay algunos epígrafes que han llamado mucho la atención de los grandes medios de comunicación: ilegalización de la Fundación Franco, nulidad de los juicios franquistas, exhumación de fosas comunes. También hay otros asuntos como una fiscalía de sal en el Supremo para abrir el rango de defensa de las víctimas, revocación de condecoraciones o títulos, las medallas de Villeneuve, Ducado de Franco. Algunas eran exigencias que vosotros llevabais mucho tiempo poniendo sobre la mesa. Todas esas, la petición de la nulidad de los títulos nobiliarios la hicimos por primera vez nosotros en el 2009. Hace 4 años presentamos al Congreso 128.000 firmas para acabar con la Fundación Franco. También presentamos con Cristina Fallarás 200 y pico mil para que el señor Billy el Niño no muriera con sus condecoraciones en el pecho y sus pensiones en la cuenta corriente. Y esos son medidas, pero realmente, o sea, son hechos mínimamente democráticos, ¿no? Pero si vamos a las víctimas, no, el gobierno no quiere atenderlas directamente, ¿no? Y eso es lo que repite. Yo cuando veía en redes sociales quienes se alegraban, ¿no?, de la aprobación de este anteproyecto, que eran fundamentalmente el gobierno, el PSOE y parte del Partido Comunista de España, pues estaba pensando que fueron precisamente quienes en el año 77 votaron la ley de amnistía, ¿no?, que hoy hemos visto para qué sirve. Entonces, hasta la fiscalía esa puede ser una trampa, ¿no? Porque hay una causa abierta en Argentina que se sustenta en el hecho de que esto no se está investigando en España.
y quizá cuando se abra esa fiscalía, que va a tener las manos atadas a la espalda si nadie hace algo con la ley de amnistía y la deroga, pues quizá se caiga esa causa argentina, ¿no? Que está abierta hace 10 años, que puede seguir abierta 10 años más, que puede cambiar a otro juez que de pronto sea más activo o más peleón con ella, pero vamos a cerrar esa posibilidad, ¿no? Y con respecto a los desaparecidos, por los que tanto me estaba emocionando yo aquí hace una semana, bueno, pues el gobierno no quiere hablar con ellos, es alucinante. Quiere subvencionar a las asociaciones y que las asociaciones se encarguen. Entonces, después de la rueda del Consejo de Ministros, Carmen Calvo anunció que el próximo martes llegarán las subvenciones al Consejo de Ministros, ¿no? Claro, yo sí veo eso, digo, anda, pero si está oyendo al secretario de Estado, que lleva siendo cargo con temas de memoria en el gobierno desde junio del año 2018, le llevo oyendo que no había nada que hacer si no se renovaban los presupuestos generales del Estado porque seguían los de Rajoy, y ahora me dicen que hay subvenciones sin renovar los presupuestos generales del Estado. Pues resulta que tenemos un secretario de Estado de Memoria que nos ha estado mintiendo durante 2 años. Y lo grave es que a eso que ha aparecido en el BOE el fin de semana de las subvenciones, el gobierno le llama actividades relacionadas con la memoria. O sea que cuando nosotros estábamos exactamente hace una semana esperando a la hija de Eugenio Insúa en el cementerio del Espinar, que es hacia donde yo estoy yendo esta mañana, la estábamos invitando a una actividad. Eso es lo que dice el gobierno, que era esto, ¿no? Y eso es insultante, porque lo que estamos haciendo es un acto de reparación. Ayer hizo 1 año que se murió Ascensión Mendieta. Ascensión Mendieta se murió sin ninguna ayuda del Estado, con la repercusión que tuvo su caso. Nunca el Estado le dijo, oye, ¿necesitas algo? Fue su pelea yéndose a Argentina y los voluntarios de la asociación que se pasaron casi 50 días en 2 exhumaciones en Guadalajara. Entonces, yo no entiendo por qué esta ley, que es lo grave, por un lado mantiene este modelo de equidistancia español, que no tiene nada que celebrar, que es el gobierno no se acerca a los franquistas, el gobierno no se acerca a los antifranquistas. Y luego, este truco de la memoria democrática, que lo inventaron el Partido Socialista e Izquierda Unida en Andalucía, hace 2 legislaturas, en el 2014, por el cual vamos a poner el foco en los hombres y mujeres que lucharon por la democracia, que me parece muy bien, que eso tiene que estar en la enseñanza, y los libros de texto, como siempre hemos dicho, es su mejor lugar de homenaje. Pero yo creo que en tiempos como estos, y perdón por el monólogo, hacen falta poner el ojo en la memoria de la antidemocracia española, porque vemos cómo suben las extremas derechas en el mundo, y aquí tuvimos un movimiento fascista y una iglesia fascista, y por qué no el gobierno, por ejemplo, crea un instituto para la investigación del fascismo español, por decir algo, y nos enseña de qué fueron capaces los fascistas españoles para usurparle el poder a un gobierno democrático y retorcernos la vida a millones de ciudadanos durante 40 años. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido o va a pedir que se derogue la ley de amnistía. La ley de amnistía ya se pidió, sí, ha estado en el Parlamento dos veces y no ha ocurrido en ningún caso. Y además ahí está el PSOE, que es quien puede decidir torcer, entre comillas, torcer eso, y no lo va a hacer jamás, porque además lo ha dejado bien claro, ¿no? También hay una discusión. Es una ley de amnistía predemocrática, hecha antes de la Constitución, un truco hecho por unos trileros que nos hicieron creer que era una conquista de la oposición al régimen durante años, y cuando nosotros lo hemos puesto a prueba, poniendo denuncias yendo a Argentina, hemos visto que no, que era una protección, era una autoamnistía de los franquistas con el consentimiento de la izquierda parlamentaria. Entonces yo espero que en el trámite parlamentario, en el que nosotros vamos a ser muy activos, ahora que esto va a llegar a manos de los partidos políticos del Congreso de los Diputados,
espero que mejore enormemente, ¿no? Y nosotros nos vamos a dedicar el próximo 1 de octubre, si no lo prohíbe el coronavirus, empezamos a abrir una fosa justo al lado de la de Timoteo Mendieta, porque a raíz de buscar a Timoteo Mendieta nos aparecieron muchísimas familias pidiendo ayuda. Vamos a estar ahí, pero vamos a estar peleando en este trámite que lamentablemente puede durar 1 año o más, un tiempo en el que, bueno, pues seguirán muriendo familiares sin que el Estado los escuche. Y luego también oí perdón porque estoy un poco rabioso, pero oí un acto de gran cinismo de Carmen Calvo, que cuando acabó la rueda de prensa, en varias entrevistas dijo que se ponían en marcha las subvenciones a esas actividades porque no se podía perder ni un minuto más. Y entonces yo me fui con una calculadora a ver que ella tomó posesión como vicepresidenta el 7 de junio del año 2018 y lleva como vicepresidenta 1.908.000 minutos. Y parece ser que todos los ha perdido. Entonces, esos argumentos tan buscando lo emotivo, pero que tienen tan poca consistencia, pues dan medida un poco de lo que hay detrás. Pero, sin embargo, la ley ha sido acogida por los sectores más conservadores con mucha dureza. Parece que no ha contentado, desde luego, a la izquierda, pero tampoco a la derecha. Estoy viendo, lo lleva hoy el ABC. Expertos advierten de que la ley de memoria atenta contra la Constitución. Es decir, no parece que tampoco haya sido recibida con mucho consuelo. Bueno, lo mismo que pasó con la ley del 2007, que no hizo nada. Ellos saben que esto es perfecto. Si la ley hiciera que el Ministerio de Cultura o un organismo público mañana hiciera una web con un directorio del fascismo español y nos contara quién es quién, verías tú como la reacción iba a ser mucho más dura. Esto no es una reacción, esto es una sobreactuación, porque ellos están tan contentos. Si alguien les va a dar €1 de indemnización a las víctimas del franquismo, en Argentina se les dio dinero a las víctimas de las desapariciones forzadas. En España Franco se gastó una fortuna en reparar a los muertos que usó como propaganda. Aquí nadie les ha dado ni un céntimo. Entonces, ¿qué les va a ofender? Esto es es una pelea para hacer ruido, pero en el fondo no es ninguna amenaza. Nadie les va a juzgar. Se van a morir todos en la cama con lo que robaron. A la familia Franco le darán un disgustillo, pero en este país hubo miles de personas, miles, con puestos en la administración para toda la vida, con puntos en las oposiciones, chivándose desde centros de enseñanza, empresas, ministerios, universidades. Tuvo miles y miles de colaboradores. Esa gente estuvo sosteniendo el régimen. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en otros países, aquí se quemaron millones de documentos y esta ley de memoria democrática, que solo quiere que aprendamos de lo democrático y no de lo antidemocrático, que de ahí es donde tenemos que sacar muchas vacunas, pues en el fondo no creo que moleste tanto a la derecha. Otra cosa es que ellos tengan que sobreactuar y decir que quieren romper España, como llevan diciendo, y otra sarta de mentiras, ¿no? Pues, Emilio Silva, la posición de las asociaciones, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la manera en la que ha acogido, ¿tienes alguna esperanza de que pueda cambiar en el trámite parlamentario esto? Bueno, yo espero que como con esto y para esto hay que construir una mayoría, pues ahí hay grietas por las que nosotros tenemos que trabajar. Hay que pensar que la ley de 2007, cuando se presentó su texto, el 28 de julio del año 2006, si tú lo imprimías el documento y le recortabas el escudo del Ministerio de la Presidencia, no sabías ni de qué país estaba hablando. Y lo digo totalmente en serio. Ni citaba la dictadura franquista. O sea, entonces fue una ley fallida, porque por eso estamos aquí y por eso existimos nosotros como asociación, que por cierto nosotros no vamos a optar a esas subvenciones, que yo no lo he dicho antes, pero no nos vamos a presentar a esas subvenciones para actividades, porque lo que hacemos nosotros no son actividades. Entonces yo creo que en ese proceso hay socios de gobierno, socios parlamentarios que han construido la mayoría del gobierno, a los que nosotros también nos vamos a dirigir y esperemos que esa ley mejore, ¿no? Y que
y que deje de ser una reproducción de la cultura del 78, porque ahora lo que hemos avanzado que es que miremos a las víctimas, ¿no? Esas pobres personas que se emocionan porque nadie les ha hecho caso en tantos años, ¿no? Y el problema está en que los verdugos, cultural, académica, política o judicialmente, se vuelven a ir de rositas, ¿no? Y en este país, de rositas, casi siempre se van los mismos. Emilio Silva, gracias. Un abrazo, cuídate. Un abrazo a la resistencia. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que abordamos también la página internacional, ponemos el satélite a funcionar, que nos muestre qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Si recibimos esas imágenes, el satélite se detiene en Estados Unidos. Donald Trump dice que están a pocas semanas, el gobierno norteamericano, de obtener la vacuna. Dice Donald Trump que Estados Unidos puede encabezar esto. Previous administration would have taken perhaps years to have a vaccine because of the FDA and all the approvals, and we're within weeks of getting it. You know, could be 3 weeks, 4 weeks, but we think we have it. Johnson & Johnson, Pfizer, we have great companies and they're very, very close. También hemos visto cómo Biden contestaba no con desconfianza sobre eso, sino decía, yo no puedo, la política no puede interferir en la vacuna, confío en la vacuna y en la ciencia. En quien no confío es en Donald Trump. We can't allow politics to interfere with the vaccine in any way. I trust vaccines, I trust scientists, but I don't trust Donald Trump. And at this moment, the American people can't either. Luego hay un asunto por el que quería preguntarte, Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarte por este informe de Naciones Unidas que ha señalado de crímenes, de haber cometido crímenes de lesa humanidad a Maduro y a 40 otros altos cargos venezolanos. ¿De qué estamos hablando? Habrá tenido una gran repercusión, pero ¿de qué materia estamos hablando? Bueno, sí, es un informe que está teniendo mucho recorrido, bastante impacto. El gobierno venezolano ha reaccionado acusándolo de estar plagado de falsedades y de ser una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington. Lo cierto es que se trata de un informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que no se le permitió la entrada en Venezuela, es decir, no ha llegado a entrar en Venezuela, pero ha investigado, según los responsables, más de 3.000 casos y en concreto en 223 ha encontrado pues evidencias que hubo crímenes, torturas y en fin toda una serie de violaciones de los derechos humanos. Y lo más significativo del informe es que, porque este tipo de denuncias ya se habían hecho incluso de algunos organismos vinculados a Naciones Unidas que luego pues mucha gente ha utilizado para criticar el régimen de Maduro, pero quizá la novedad y lo más significativo de este informe es que señala a 45 personas con nombres y apellidos como responsables, ¿no? Por haber tenido por acción o incluso por inducción, ¿no? Les acusa de haber participado en estos crímenes y en estos delitos. Uno de ellos es Nicolás Maduro, del que dice que en alguna ocasión que se habría dado órdenes directas al responsable de inteligencia y que en este sentido en alguna ocasión también por mandos intermedios, es lo que dice el informe, y en este sentido les señala. La importancia de este informe
precisamente quizás sea esa, ¿no? Que al señalar a personas concretas, pues podría permitir, de hecho insta el informe y los responsables del informe a que se investiguen estas denuncias en el TPI, en el Tribunal Penal Internacional. Y bueno, vamos a ver, yo os digo, desde el gobierno de Venezuela han acusado de ser una nueva conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero es cierto que el hecho de que haya sido tan detallado el informe, pues ha llamado la atención de la comunidad internacional, y veremos a ver qué recorrido puede tener. Claro, es difícil hacer una valoración sobre la credibilidad que puede tener esto o no, porque las denuncias que recoge son graves, son serias, pero es verdad que todo lo que implica a Venezuela siempre hay que cogerlo con un cierto escepticismo, porque además se da la circunstancia, casual o no, de que cae en pleno periodo electoral. Sí, y luego es verdad que se trata de un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ya había habido algún informe más del Alto Comisionado, en este caso es de unos investigadores aparte, de otro departamento, pero es verdad que no llegó a entrar en Venezuela, no recibió autorización del gobierno venezolano para entrar, y bueno, que aún así consideran que tienen una evidencia detallada y aterradora, pero el hecho de que haya salido, precisamente que se haya conocido en este momento en el que además pues hay tanto revuelo y tantas noticias sobre el proceso electoral y las elecciones a la Asamblea Nacional, pues no deja de ser significativo. Bueno, hay otros asuntos también. Hemos visto cómo la Unión Europea ha vuelto a denunciar a Polonia y a las zonas libres de LGTBI como algo antieuropeo, ¿no? Sí, antieuropeo y contrario a los derechos humanos. En este sentido, no es algo nuevo. Desde principios de este año, pues hay varios municipios polacos que han establecido esta especie de zonas, lo llaman zonas libres de ideología LGTBI, ¿no? En el que sentido intentan lanzar un mensaje claramente de odio, en el que pues dicen que ni homosexuales, transexuales ni bisexuales son bien recibidos, que son zonas en defensa de la familia tradicional. Es verdad que son municipios de Polonia, de la Polonia, digamos, más rural, más conservadora, que es un poco el granero de votos que tiene el partido del ultraconservador católico Jarosław Kaczyński, y en este sentido pues ya había sido denunciado. De hecho, la propia Unión Europea había rechazado conceder a estos municipios una serie de fondos europeos que habían solicitado como dentro de otro programa europeo, pero ahora la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en el discurso del Estado de la Unión que pronunció ayer mismo en Estrasburgo, pues ha vuelto a incidir en que esto no es tolerable en un país en Europa. De hecho, ha dicho que más que libres de ideología LGTBI, estas zonas están libres de humanidad. Y en ese sentido ha llamado la atención en un mensaje muy contundente de la responsable de la Comisión Europea, que podría indicar que la Unión Europea está dispuesta a tomar medidas más radicales y a volver a intentar limitar todas estas violaciones de los derechos humanos que se están denunciando que están sucediendo en Polonia, ¿no? Un poco, pues muchos analistas advierten de que en Hungría con Viktor Orbán, pues la Unión Europea no ha conseguido, ejercer de contrapeso, y se están dando muchos recortes, además de preocupantes en la democracia y en las libertades civiles, y en este sentido pues se ha interpretado como un intento de la Unión Europea de tener un papel más predominante y más fuerte en este sentido en Polonia. Veremos a ver qué pasa, pero sí que es verdad que ha tenido bastante recorrido, bastante impacto estas palabras y esta parece voluntad política de la Unión Europea de intentar intervenir en esta cuestión en Polonia, ¿no? Pilar, el asunto del Reino Unido. No nos hemos detenido en estos días. Esta ley que le permitiría volar el acuerdo de salida de la Unión Europea, que parece que finalmente podría ser vetado en el Parlamento. Sí, la verdad es que seguro que la resistencia ha habido en estos días. Se ha hablado mucho de Reino Unido, de una política o de un intento por parte del gobierno de Boris Johnson de poder, violar la legalidad internacional y sobre todo algunos de los aspectos del acuerdo de salida firmado con la Unión Europea, ¿no? Desde Bruselas ha habido un gran revuelo, un gran enfado con el gobierno de Boris Johnson. Esto en realidad se trata de un proyecto de ley llamado el proyecto de ley del mercado interno,
que ha en fin, preparado el gobierno de Boris Johnson y que de hecho esta semana ha recibido el visto bueno en el Parlamento británico, o al menos un cierto apoyo para salir adelante. Y se trata de una ley que permitiría a Reino Unido, digamos, incumplir algunas de las normas a la que llegó con Bruselas para el acuerdo de salida. Este acuerdo que además costó tantísimo conseguir, que se daba por hecho que podía no existir y que al final Boris Johnson consiguió o llegó a un acuerdo al último momento y que además le permitió sacar un gran resultado en las elecciones. Ahora se está denunciando que podría haber un intento de Reino Unido de intentar incumplirlo. Iremos viendo. Todo tiene bastante que ver con la frontera con Irlanda, entre las dos Irlandas, pero bueno, desde el mensaje bastante nacionalista de Boris Johnson está siendo que bueno, una potencia extranjera, en este caso la Unión Europea, no puede afectar a la integridad del país, pero es un acuerdo que él firmó y de hecho desde el propio Reino Unido están denunciando que para la reputación del país pues sería nefasto, porque además uno de sus ministros reconoció que era incumplir la legalidad internacional, aunque dijo que era solo un poquito. Lo último que hemos sabido, ya os digo que recibió un visto bueno por parte del Parlamento, pero parece que finalmente, además ha habido muchos llamamientos, en concreto de algunos ex primer ministros británicos como Tony Blair, John Major, y que han pedido al Parlamento que controlara, y parece que finalmente el Parlamento va a tener la posibilidad de vetar esta ley. Pero claramente es un desafío. Además hay una gran desconfianza en Bruselas hacia Boris Johnson, y veremos a ver por qué. Porque todo esto vuelve a poner en el horizonte la posibilidad de un Brexit duro, de un Brexit sin acuerdo, en el caso de que se rompiera o que al menos no se pudiera negociar un acuerdo comercial. Y bueno, esto tendría un enorme impacto, que dado además la situación tan complicada que está viviendo todo el planeta y en concreto el continente europeo también con la pandemia y toda esta incertidumbre, pues vuelve a poner un motivo más para crear pues tensión y veremos a ver. Ya os digo que es una pequeña crisis y una pequeña veta que se ha abierto ahí, pero conviene no obviarla y tenerla presente, porque podría generar al final un conflicto significativo. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues ya sabéis que hay dos agendas, la agenda informativa, los temas que marcan los grandes medios de comunicación, el debate público, pero también hay otra agenda en la que se confecciona con las noticias que vosotros consideráis que tienen que tener peso, que tienen que tener repercusión. Hemos escuchado precisamente en el Parlamento Europeo a Ernest Urtasun denunciando el abandono de los refugiados en Moria. Presidenta, que usted ha dejado para el final el gran agujero negro de la Unión Europea en estos momentos, que es nuestra política de inmigración y de asilo. Nuestra defensa de los derechos humanos, nuestro Estado de Derecho, muere hoy en día en el campo de Moria.
Y ya sé que no todo es responsabilidad suya, somos perfectamente conscientes de ello, pero le pido un mayor liderazgo político para afrontar la situación, la emergencia humanitaria y para que los Estados miembros finalmente acepten reubicar esos refugiados. Su liderazgo político es necesario en esa cuestión más que nunca y creo que también eso es su responsabilidad y tengo que lamentar que esa parte la haya dejado para el final. Creo que la Comisión debe ser mucho más contundente ante una vulneración tan sistemática de los derechos humanos como se ha producido y se produce en nuestras fronteras. Muchísimas gracias. Además, llegan noticias muy preocupantes desde Moria, donde algunas informaciones apuntan a que la policía está forzando a los refugiados a marchar al nuevo campo y esto está provocando muchas tensiones. María. Sí, estas son las últimas informaciones que vamos viendo. En este caso, Patricia Simón de lamarea.com se hacía eco de esto mismo, de que la policía, el objetivo va a ser trasladar al nuevo campo cerrado a estas personas que huían de ese incendio en el campo de Moria. Pero además hemos conocido a través de Ibai Arvide, que también está en el terreno, que desde esta madrugada la policía ha impedido el paso a Médicos Sin Fronteras. Lo hacía, de hecho, mencionando uno de los tuits de la cuenta de Twitter oficial de Médicos Sin Fronteras. Según explicaba Ibai Arvide, Médicos Sin Fronteras tenía una clínica que fue fundamental para la supervivencia de miles de personas ante la inacción de las autoridades. Y dice que poner en peligro la salud de los refugiados para obligarles a entrar en el campo nuevo, decía, es una temeridad que se suma a otras tantas bestialidades. Todo es parte, decía, de la estrategia para recluir en el campo nuevo a las miles de personas que quedan acampadas en los alrededores. Así que, según estas informaciones, vemos como uno de los objetivos es precisamente ese, volver a recluir a estas personas en un nuevo campo. Pero además, relacionado con esto mismo, Human Rights Watch lanzaba un informe y hablaba de que los gobiernos europeos deberían intensificar sus esfuerzos urgentes para reubicar a estas personas. Decían también, hablaban de las personas que habían entrevistado allí, una de las personas que está allí en Lesbos, un chico sirio que decía: perdimos todo en Siria. Vinimos en busca de seguridad. Esto no es seguridad. Y pedía que les sacaran de este infierno. Por eso insistían en que los líderes europeos deben repensar esas políticas, decían, fallidas e inhumanas que llevaron a crear un campo de refugiados extenso, y insistían en que la solución no es otro campo. Relacionado con esto mismo, la situación del Open Arms, que sigue a la espera de puerto seguro para las 277 personas rescatadas a bordo. Según explicaban varias informaciones, zarpó a finales de agosto y después de rescatar a estas 277 personas hace una semana, ahora se dirigen a Palermo. Como informaban desde la propia cuenta de Twitter de Open Arms, informaban de que habían vivido momentos de mucha tensión después de la negativa de Malta de darles cobijo, y decían que algunas personas incluso se lanzaron al agua fruto de la desesperación, pero fueron recuperadas junto a guardacostas italianos y ahora ponían rumbo a Palermo, decían, a la espera de indicaciones. Una situación que, bueno, pues advierte sobre la situación que se lleva viviendo desde hace mucho tiempo en el Mediterráneo y sobre la que ponía el foco incluso la portavoz de Migraciones de Naciones Unidas. El 15 de septiembre hablaba de que más de 20 migrantes habían desaparecido en el mar después de que su barco volcase cerca de Libia, y explicaba que la Guardia Costera había devuelto a la costa a otras 45 personas, insistiendo en que en lo que va de año cerca de 600 personas han muerto en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa. Pero en otro orden de cosas, volvemos a un asunto del que hablábamos aquí en la agenda de la cafetera y que hoy es trending topic bajo el hashtag Alerta Roja. Se trata de esa manifestación del sector del espectáculo y de los eventos que se manifiesta este jueves 17 de septiembre, un movimiento por la cultura y que convocan estas manifestaciones, que además ya se convocaron en otros países como en Alemania o en Portugal y ahora se convocan en diferentes ciudades en el Estado español, decían, para que se fuerce a las instituciones a tomar medidas urgentes para paliar la situación que están viviendo. Lo hemos visto, hemos visto el apoyo de numerosos artistas y grupos, de Jorge Drexler, Vetusta Morla, La Moda o Coquemaya, enviaban esos mensajes de apoyo a esta llamada alerta roja para que se rescate a estas personas del sector
del espectáculo. Entre las medidas, pues una de ellas piden reactivar las agendas culturales y de eventos de las administraciones públicas, especialmente las de las entidades locales, y la otra de las medidas en las que insistían era que pedían aplicar el IVA reducido en los espectáculos vinculados a la industria cultural, del espectáculo y turismo de congresos, así como también por reuniones, incentivos y eventos. Estas eran las medidas que exigían y que hoy pues van a dar mucho que hablar, porque este jueves es la manifestación, lo vemos ya, es trending topic, la almohadilla alerta roja. Y para finalizar, nos vamos a una información que nos mandabais del Salto Diario, en la que recuperan a la marea pensionista. Dicen, la marea pensionista se rearma para exigir al gobierno que cumpla su programa y derogue las reformas del Partido Popular. Explican en esta información que esta marea de pensionistas señala un nuevo incumplimiento, decían, por parte del Partido Socialista y de Unidas Podemos, aparcando la derogación de las reformas de 2011 y 2013. Ellos decían, nosotros conseguimos con nuestra lucha en la calle que se suspendieran estas reformas, pero no hemos conseguido hasta ahora que desaparezcan, y hasta que no lo consigamos seguiremos en la calle. Así lo decían desde el movimiento de pensionistas de Vizcaya, que habían sido entrevistado en el Salto Diario, y denuncian precisamente eso, que la derogación de los puntos más lesivos de las leyes de 2011 y 2013 no parecen estar, decían, en la agenda del gobierno, e insistían en que debían ser derogados. Before I drift away, speak to my heart, reminding. Bueno, pues vamos a despedir a las emisoras FM que conectan con nosotros, que difunden este programa, y si tienen unos segundos también para desconectar, despedimos a sus oyentes. Nosotros seguimos aquí, continuamos aquí en Internet con la sobremesa de la cafetera, donde servimos un poquito más de café, apartamos las portadas de los periódicos y nos quedamos ya conversando sobre otras materias, sobre la vida. Y a las emisoras comunitarias, FM, algunas locales, otras un poco más importantes que redifunden este programa, les agradecemos de corazón ese esfuerzo y esta hermandad que hemos establecido. Seguimos aquí en unos segundos en La Cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Spirit leads, Spirit sing. Let me keep it step with every thundering beat. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. Pues eso me parece un buen tema, pero me lo tienes que contar porque no lo he seguido, Pilar. Pero es que, claro, también muchas veces en la sobremesa podemos ir al territorio de lo anecdótico, porque quiero hablar de la pantera que ha aparecido en Granada. Bueno, que ha aparecido, que está buscando la Guardia Civil desde helicópteros, con motoristas. Es una pantera, ha sido fotografiada finalmente por un ciclista, y entonces eso ha avivado el debate, porque había todavía quien tenía una cierta desconfianza en que fuera verdad, y han surgido ahí, os podéis imaginar, miles de teorías sobre la procedencia de la pantera. Claro, decían las lenguas por allí, parece que está domesticada. Hombre, nos ha jodido, no va a haber nacido allí en plenos montes de Granada. O sea, obviamente se le ha escapado a alguien, pero el lío es monumental, porque una pantera suelta de momento no se zampa a nadie, pero vamos, ya las autoridades han dicho que se ande uno con cuidado, que no salgan por las estas. Pero me ha gustado mucho porque, claro, todas las teorías que están fluyendo dicen, no, está cruzado de la casa de algún narcotraficante. Dice, hay por ahí un magnate ruso, y entonces todos están señalando que hay un magnate ruso que vive por ahí. Dice, porque claro, tener un animal en propiedad de estos, primero que hay que traerlo a España ilegalmente, o sea, necesitas una cantidad de dinero y una cantidad de recursos en la clandestinidad, y luego tienes que mantenerlo, que un bicho de estos es un señor bicho.
Y entonces los que lo han visto pues dicen que eso, que parece domesticado. Esa era una noticia que me parecía divertida. Es otra más para apuntar en el meme este de que parece Jumanji, ¿no? Que alguien pare la partida de Jumanji, que parece que estamos viviendo todo el planeta este 2020. Total, pero luego decías también que había un juez ¿en dónde? En Indonesia. En Indonesia, en la isla de Java, era una de las noticias que también he visto que de una manera bastante llamativa tenía que sancionar a ocho vecinos de la localidad, de un pequeño pueblo de la isla de Java que se habían negado a llevar mascarilla, eran negacionistas de la pandemia y de esta corriente que hay ahora. Tenía que multarles y como castigo se le ha ocurrido ponerles a ayudar a cavar las tumbas para las víctimas de la enfermedad, ¿no? Que ha dado bastante que hablar y que no deja de ser una de estas sentencias pues aleccionadoras o digamos con bastante calado y que ha llamado la atención. Luego hay pequeñas también anécdotas que están hoy protagonizando el debate. Ahora se está hablando mucho de Samuel L. Jackson. Resulta que ha mandado a tomar por culo a Donald Trump. You showed up and showed out for our voter action goals. Now, time for me to hold up my end of that bargain. Let's do some cussing in 15 languages. Sauce popatic, otzea. En vasco, en catalán. En portugués. En todos los idiomas que ha encontrado, ha enviado a Donald Trump a tomar por culo. Y entonces ahora, claro, también entiendo que vivimos tiempos. Fíjate, hablabas de los negacionistas. Claro, a mí me resulta todavía sorprendente, ¿no? Porque entiendo que hay desconfianza en las autoridades, que además hemos vivido un tiempo muy complicado, en el que el confinamiento, cada uno con sus circunstancias particulares, pues tampoco contribuye precisamente a la tranquilidad, ¿no? Así que uno desconfía, encima te están imponiendo las normas, además, ¿dónde está mi libertad para exponerme a los riesgos? Más las patologías asociadas a que te encierren en tu casa y que no puedas salir y que te estén bombardeando por tierra, mar y aire sobre los muertos alrededor, pues digamos que hemos demostrado como sociedades, no solo la española, porque ha ocurrido en todos los países, pero un aguante que no tiene muchos precedentes. Ahora, de ahí, de la desconfianza, a pensar que todo es un invento fallido, que nadie se ha dado cuenta menos yo y otros como yo, que en muchos casos hay que verlos. Ostras, hay un territorio, ¿eh? Hay un territorio. Yo digo, no sé qué es. Claro, quizá, dicen, no todo el mundo tiene un amigo médico, pero preguntadle a vuestros amigos médicos. Yo tengo muchos amigos que son médicos, muchos amigos que están además en hospitales en Madrid y que ven, y mi amiga Susana me decía, bueno, es que ahora en urgencias, ahora solo entra COVID. Dice, hemos pasado una parte del verano que no entraba un solo caso de COVID, a principio de verano, un solo caso ya. Dice, y habíamos vivido un territorio comanche. Dice, pero es que ahora estamos otra vez volviendo al escenario. Claro, cuando escuchas eso, dices, hombre, puedo desconfiar de las autoridades que tomen medidas más o menos irresponsables, más o menos agresivas, más o menos interesadas. Puedo pensar, bueno, en el camino habrá mucho mangoneo, habrá mucho interesado y habrá mucho tal. Incluso puedo pensar, se están exagerando ciertas medidas para un control de la población y tal, no sé qué, pero hay una esencia que es muy difícil discutir una cosa que tiene miles de fuentes, que es que cualquiera de vosotros tenéis un amigo que de pronto está experimentando esta enfermedad con más o menos levedad. Algunos han perdido solamente el sentido del gusto. Pero yo conocía mucho a José Mari Calleja y ha fallecido por COVID. Entonces, esta desconfianza, así como... Claro, ahora hemos llegado a un punto que el surrealismo además ha alcanzado una cota inexplicable, que es, no, si yo ya no niego la enfermedad, lo que digo es que... Entonces, digo, que las mascarillas, que el no sé qué, que el gobierno, que tal, que no sé qué, y ahí empiezan a caer todo tipo de teorías de la conspiración de lo más absurdas. Pero hemos pasado de negar el virus y de negar lo que estaba ocurriendo y de negar... Porque como no hay imágenes... Hombre, no hay imágenes. Macho, si no hay más que preguntar a cualquier médico de Madrid. Otra cosa es que también se está teniendo un cierto cuidado en
en exponer a la sociedad a algunas cosas, entre otras cosas, a mantener una cierta discreción sobre un proceso tan extraordinariamente duro para las familias como que sus fallecidos tengan que estar presentes en todos los medios de comunicación. Es que solo faltaba, ¿no? Pero, no sé. Sí, de hecho, de esto va también el documental de este viernes, de cómo hay un sector de la población que desafortunadamente cada vez es mayor, que se deja llevar por las informaciones, por llamarle de alguna manera, porque no son informaciones, sino los comentarios que les llegan por WhatsApp o por redes sociales, y entonces llegan a fiarse más de eso que de las propias informaciones oficiales, ¿no? Si es que se ha llegado a cuestionar a Naciones Unidas. Quiero decir que... Pero yo creo que eso también tiene que ver con que hayamos permitido que tuviesen más voz gente no experta que gente experta en la materia, ¿no? Es lo que decías. Como no vamos a hacer caso de lo que dice un médico, de lo que está viviendo un médico día a día en un hospital, ¿cómo vamos a negarlo? Sí. Bye. Sí, pero eso es sorprendente eso, ¿no? La alegría con la que algunas personas pues consideran que tienen capacidad o que están autorizadas y legitimadas para hablar de esto, cuando hay miles de científicos que están rebatiendo, pero además con pruebas y con hechos, ¿no? Negar la existencia de la enfermedad hoy en día parece surrealista, y sin embargo está ocurriendo, porque además es eso, es verdad que es un virus que ha dado muestras de que en algunos casos provocan en algunos cuerpos un destrozo tremendo que puede llevar a la muerte, y en otros cuerpos pues prácticamente no afecta en nada. Pero de ahí a negar la existencia o negarte a digamos a seguir algunas de las medidas que parece que son de las pocas que hay un consenso bastante claro en que pueden limitar y por lo menos ayudar a combatir que se propaga cada vez más, no deja de ser sorprendente. Claro, es verdad que mañana vamos a analizar en la cafetera este documental de Netflix sobre las redes sociales. Ahora está siendo muy, muy elogiado. Cuentan las prácticas de las redes sociales para atraer nuestra atención. Mañana hablaremos de eso. Ya estamos recibiendo algunos de vuestras notas de audio, vuestros mensajes. Si queréis participar en el programa, podéis enviarnos ya vuestro análisis en el 627-002-002, 627-002-002. Es el WhatsApp del programa. Nos dejáis una nota de voz con vuestro pequeño análisis sobre esto. Pero una de las cosas que dicen es que, en efecto, como estabais ahora contando los oyentes, es que vivimos en el tiempo de mayor información en el que se dan las mayores desinformaciones también. Que es una paradoja bien peculiar, ¿no? O sea, tenemos mucha capacidad para la información, pero claro, ayer hablando con Rosa María Artal, aquí en la cafetera, me llamaba la atención, claro, lo poco que se ha fomentado el espíritu crítico. Lo que pasa es que algunos confunden las dudas con el espíritu crítico. Entonces dicen, ya, pero es que yo soy crítico con lo que está haciendo el gobierno, porque a mí no me engañan, porque se me ha educado para no dejarme ser engañado. Dice, ya, pero es que también tendrás que basarte en un juicio que sea mínimamente sólido, mínimamente solvente. Para eso, obviamente, importa más que tus dudas la opinión de alguien que tiene conocimientos profundos sobre la materia. Y eso, en fin, supongo que es un fallo, un error en el que hemos caído todos, un error que hemos cometido todos, pero en efecto, pues es así. Y es grave, en realidad, tiene consecuencias graves en este caso, ¿no? A veces el dejarte llevar por alguna duda o alguna teoría conspirativa en asuntos de menor calado, pues a lo mejor no tiene tantas consecuencias, pero en este caso las tiene, y muy amplias además, en muy diversos campos. Marta, mi amiga de Granada, dice, una pantera granaína, la mala follá que tendrá. Habrá que ver la pantera, la que está liando en los montes de Granada. No, es verdad, yo no lo sé. Mira, ayer estábamos viendo el documental de las redes sociales y a mí me surgen ciertas dudas, porque digo, tan fácil es empujar a la sociedad en una determinada dirección, porque que logren captar tu atención, eso se puede presentar, mañana hablaremos en profundidad de esto, que no me quiero ahora adelantar, pero captar tu atención es exactamente lo que hacía la televisión desde su nacimiento. Tratar de captar tu atención por todos los mecanismos posibles, algunos muy sofisticados, como por ejemplo la estructura del formato. No hay un programa que capte más tu atención y que te haga perder más tiempo que Sálvame. Es un programa perfectamente calculado, que lo que hace es que te va
te va cebando, que es como se denomina, te va cebando los temas, te los va presentando, pero cuando va a resolver uno te ceba el siguiente. Entonces esto está muy bien definido en la estructura, de manera que te va atrapando porque siempre te están prometiendo que va a pasar algo, que luego generalmente el desenlace es bastante fraude, porque de pronto dicen, hoy va a contar la verdadera historia de su amor apasionado. Bueno, ¿cuál fue la verdadera historia? No, bueno, la verdad es que no hubo historia, no hubo amor ni hubo pasión. Y ahí se queda la cosa, ¿no? Pero ya te la han presentado, te han enganchado y ahora, eso sí, mientras tanto ya te están diciendo, y no te despegues de la pantalla, que en un minuto viene a contarnos su batalla, su pelea en antena, no sé quién. Bien, atrapar la atención no es una cosa que hagan los algoritmos. Y a mí me da la impresión, viendo el documental, de que algunos se quieren mucho y se consideran muy relevantes, ¿no? Algunos ingenieros que dicen, no, porque yo he diseñado el algoritmo perfecto que os tiene a todos atrapados. Digo, bueno, no te quieras tanto, a lo mejor no funciona tanto como crees, algo funcionará, pero la economía de atrapar la atención, eso es un mal que existe desde hace mucho tiempo, que es lo mismo, por cierto, que hacen los periódicos, que hacen las revistas. Y dice, te van atrapando, joder, te compras una revista de motor, no significa que te vayas a comprar todos los coches que salen, ¿no? Entonces eso... Sí, se ha sofisticado, pero fíjate, solo una cosa, María, te dejo. Es gracioso que dijeras lo de Sálvame, porque ayer estuve hablando con mi cuñado, que es italiano, y me decía que había visto casualmente Sálvame un día y se había dado cuenta que era exactamente igual que la versión italiana. Pero exactamente igual. Dice, quizá aquí se interrumpen un poquito más, se dejan hablar menos los contertulios, pero por lo demás es un calco a la versión italiana del programa. Total. Claro, yo creo que evidentemente el tema de la manipulación no es algo nuevo. Obviamente la televisión de eso sabe, ¿no? Y sobre los comportamientos sociales, y cómo atraer la atención y cómo intentar, ¿no? En la medida de lo posible, influir en nuestras vidas. Pero yo creo que la gran diferencia en este caso con el tema de las redes sociales es que tienen mayor acceso a más información sobre nuestros comportamientos en las aplicaciones y entonces esa mayor información la pueden utilizar para manipular mejor. Y además durante todas las horas que quieran, ¿no? Porque la televisión tú tienes una programación, sin embargo el móvil lo estás utilizando continuamente, ¿no? Y son aplicaciones que utilizas durante todo el día. Entonces, claro, es mucha información que puedes utilizar también para manipular. Bueno, mañana vamos a analizar este asunto, vamos a profundizar un poquito en ese documental, así que como queremos incorporar vuestras opiniones, pues decidnos a vosotros qué os sugiere, qué os ha parecido, si consideráis que tiene fundamento, porque a mí me preocupa mucho de todas maneras, eso ya lo contaremos mañana, pero los documentales que parten de una conclusión y se va rellenando de argumentos. Y no resulta difícil, claro, a través de esos argumentos llegar a la conclusión con la que nacía el propio documental y luego una cierta arrogancia creyendo que tienen el método perfecto, ¿no? Digo, sí, bueno, a lo mejor a mí me han empujado a comprar un tornillo que no necesitaba o algo que no necesitaba, pero a mí me sigue, no sé, nosotros que habíamos comprado un colchón y todavía me sigue presentando anuncios de colchones. Digo, mira, la tecnología está muy desarrollada. El ser humano ha alcanzado unos niveles de sofisticación verdaderamente extraordinarios, pero mi navegador se sigue equivocando y pierde la cobertura. Entonces la sofisticación y todo eso, digo, sí, pero dista de ser lejana de la perfección. Iñaki Gabilondo una vez me dice, mira, cuando me hablas de estas cosas de tecnología y te lo planteas así, me planteas así los temas, dice, siempre me acuerdo que en todos los tiempos se han buscado druidas, que ante la ausencia de ciertas explicaciones, bueno, dan explicaciones así y prometen soluciones a través de las tecnologías del momento, ¿no? Antes era mezclar una serie de potajes para hacer oro y ahora pues otras cosas. Dice, pero al final el gen de la naturaleza humana, dice, tú le puedes estar sirviendo. Y luego todas estas tecnologías tan avanzadas, fijaos, nos ocurrió una cosa. Olga Rodríguez escribía aquí un blog en La Cafetera, en Radio Cable hace algunos años, y hablaba de Palestina, de Israel, muy crítica con lo que estaban haciendo contra los palestinos, ¿no? Y Google, que tenía publicidad insertada en la web de forma automática, porque tú insertas un código y ellos meten ahí publicidad, empezó a insertar anuncios de publicidad de viajes a Tierra Santa, allí a los territorios ocupados. Me llamó un día Olga y me dice, oye, vamos a quitar estos anuncios porque es que es una contradicción absolutamente enorme lo que se está contando en el texto que lo que se está anunciando, y parece que se vive de anunciar una cosa. Es decir, no eran muy precisos porque precisamente quienes leían esas noticias les daba de todo menos ganas de ir a esas zonas y encima a aplaudir o a elogiar ciertas conductas o a premiar ciertas conductas. Así que sí, la publicidad está muy sofisticada, todo esto está muy tal, pero
Vamos a poner las cosas. Nos tienen muy, muy, muy vigilados. Dicen, bueno, ¿sabes a qué hora voy al cuarto de baño? Bueno, pues sí, pues sabes a qué hora voy al cuarto de baño. Supongo que es muy difícil pensar que la gente va al cuarto de baño por la mañana. Vale, tú sabes que voy a las 9 en lugar de a las 9:40, que debe ser un dato de una extraordinaria importancia, ¿no? Pero el ser humano va al cuarto de baño muchas veces por las mañanas. Otros a lo mejor no, pero claro, eso dependerá del guiso anterior. ¿Eh? No, es que, yo qué sé, es que me da como la sensación de que... Pues a mí me alucinó. Yo, vamos, no sé. Mira, me pasa como con los eneatipos, que hemos comentado aquí alguna vez en el programa. Claro, pero una cosa es tecnología, los eneatipos es otra cosa. No, me refiero a la retórica. O sea, si a ti te dicen que sufres de algo, que tienes de algo y yo soy quien tiene la respuesta, entonces, joder, ¿cómo no me lo voy a creer? Si me están diciendo que tengo la solución para ser la persona más equilibrada del mundo porque tengo unos componentes, claro que en su versión más tóxica me pueden estar haciendo daño, pues que todos tenemos nuestros problemas, nuestras historias y tal. Así que no sé. Pero bueno, mañana hablaremos en profundidad de esto. Acabas de boicotear el documental. No, que va, que soy un descreído. Ya te veo. Ojo, pues pero mira, yo era como lo de los bots rusos, que me peleaba con toda la profesión periodística, que me decían, sí, es que los catalanes han cambiado el sentido de su voto por los bots rusos. Y digo, ya, o sea, resulta que ahora un tío en Rusia hablando catalán ha convencido a la gente sobre el independentismo. Yo estaba allí el 1 de octubre contigo. Y me daba la impresión de que allí los que menos hablaban eran los bots rusos. No escuchamos ruso. Entonces, esto es como dicen, no, pero cambian la opinión de la gente, la opinión pública. Bueno, de gente que ya estaba predispuesta. Porque yo te aseguro que hay algunas personas que ya les puedes meter bots inyectados. A ver, lo que hay que hacer es cultivar el pensamiento crítico, que es algo muy antiguo, pero que es algo que yo creo que es totalmente necesario para que nada nos influya en nuestra libertad de pensamiento, pero claro, eso ya es otra historia. En fin, bueno, que mañana volvemos, mañana vamos a analizar ese documental, igual, oye, pensáis que me estoy equivocando y que todo esto... Tenéis que mandar audios para convencerle. Hombre, vamos a ver, también está hablando un conspiranoico que emite un programa de radio desde una zona inexplorada del desierto, rodeado de una malla metálica que evita que las ondas penetren en su cerebro. Pero por lo demás, eso y lo del embudo metálico en la cabeza, todo lo demás está bien. Y el pijama y todo lo demás está muy bien. Así que, como dijo Samuel L. Jackson a Donald Trump, a tomar por culo todo. Pero dilo en vasco o en catalán. Ostras, en vasco. ¿Cómo se decía a tomar por culo en catalán? Podemos decirlo en catalán, ¿no? A tomar por culo. Que et fotín, creo que es lo que decía. ¿Sí? Eso me parece que es la expresión que decía Samuel L. Jackson en el vídeo. A ver, vamos a ver. Que et fotín. Vamos a ver. Meri, ¿tú sabrás cómo se dice a tomar por culo en catalán? Aprendre pel cul, diría yo, pero no sé si... Igual hay otras maneras de... ¿Sabes lo que pasa? Que Samuel L. Jackson traduce el famoso fuck you. Que claro, es puede ser que te jodan o que te den por culos. Claro, es... Porque en euskera es zoaz popatik arcera. Zoaz popatik arcera. Así que supongo que popatik de popatik debe ser el culo. No tengo muy claro. Ahí sale el lingüista, ¿no? Igual de... Hay que salir... ¿Te llevas el embudo puesto o no ahora mismo? El lingüista va a hacer un análisis. El lingüista tertuliano, me vais a permitir que el lingüista tertuliano haga un análisis sobre la procedencia semántica de a tomar por culo, ¿sabes? En vasco. Pero en vasco. También lo tiene en haitiano. Sí, la verdad es que lo da en todos los idiomas el tío. En 15 idiomas así... Vamos a ver. Minoritarios o no muy extendidos, pero... Sí, ¿no? A ver. Sí. Y como un gesto para animar al voto, lo cual no deja de tener su gracia. En checo. Toma ya. En esperanto. Forquiquillú. Cat fotin. Que et fotin, en catalán. Et fotin, sí. Que et fotin. En brasileño. En tailandés. A tomar por culo Donald Trump. All right. Pass this on. Make sure you get other people to register to vote. And make sure you go out and vote too. E+3. Pues así que, sí, Samuel L. Jackson. Muy propio que Samuel L. Jackson utilice hasta en vasco ese tipo de expresiones para animar al voto. Sí. Foro Kikiyú, ¿en cuál era?
Eso era Esperanto. en esperanto. Hay que aprender esperanto, el idioma universal. Oye, yo tenía mi amigo David Ugarte, sabía esperanto y decía que iba a ser la lengua universal para el internet. Luego no ha prosperado mucho, pero él aprendió esperanto y alguno de la gente de sus amigos sabían esperanto y estudiaban esperanto. Esperanto. Foro Kikiyu. Digo, Kiki fit me... Ahí el lingüista lo tiene claro, ¿no? Tu parte lingüista. Kiki fit my. Pero Foro Kikiyu, eso, mira, lo voy a poner también como un audio como este. My name is Greta Thunberg. Greta Thunberg, que tuvimos que aprender. Pues Foro Kikiyu, a tomar por culo. Va a ser la canción del verano. Bueno, pues ya está. Díganselo en esperanto, en castellano, en catalán, en euskera o en el idioma que ustedes quieran. Mañana volvemos. Dice, yo pensaba que sería el lenguaje universal y sigo esperanto. Qué bueno. Bueno, que muchas gracias a todos por vuestra compañía y muchas gracias a los suscriptores y a los mecenas que hacéis posible este programa y este proyecto de verdad de corazón. Muchísimas gracias. Mañana volvemos aquí en la cafetera. Gracias, Mary. Gracias, Pai. Gracias. Adiós. Hasta mañana a todos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Better word, better louder than lies that I've heard. The Spirit leads, and the Spirit sings. Let me keep it step ahead.